Sí, hola. Buenas tardes, no, buenos días. Buenos días, todavía son buenos días. Vamos a comenzar la primera presentación del día aquí en la parte gastronómica del stand de Extremadura. Y en mi caso, mi empresa es Cata con Cati, y aunque estoy en casi toda la ruta gastronómica, no sé si se va a crear alguna nueva, que también nos meteremos, en este caso vamos a hablaros de dos rutas gastronómicas creadas para promocionar los productos y a la vez también los destinos, ¿vale? En este caso, como veis en el título, vino y queso saben a beso, y sabéis que los besos están muy de moda, ¿vale? Bueno, os hemos traído cosillas un poco curiosas, un poco la tradición y también cosas o productos que no podéis haber probado, como en el caso del cava, porque lo acaban de sacar al mercado. Es el primer cava ecológico elaborado con uva 100% extremeña, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el sello además de llevar el logotipo de cava como denominación, aquí tendríamos lo que es viñedos de Almendralejo, que es lo que la denominación de origen cava se divide en subzonas muy pequeñitas y Almendralejo sería la subzona que tenemos más al sur de España, ¿vale? Para aquellos que no sepáis que se elabora cava en Almendralejo, hay 5 bodegas, pertenecemos a la denominación de origen cava y simplemente si la uva y la bodega están en el término de Almendralejo, tendríamos la posibilidad de poner lo que es viñedos de Almendralejo. Otra cosa sobre el cava, en este caso es un cava de guarda. Hay muchas cosas que se han cambiado en el cava en los últimos años, ¿vale? Un cava de guarda significa que es un cava joven, que ha estado 9 meses en botella formándose. Los que queráis conocer mucho más, las 5 bodegas que tenemos en Almendralejo son visitables, ¿vale? Entonces os metéis en la ruta del vino, metéis cava y os salen las 5 bodegas. Y en este caso es un Bru Nature. Significa que es un cava que no tiene azúcar residual, ¿vale? Es un cava o de aperitivo, porque vamos a ver que aunque sea totalmente seco, es un cava muy afrutado y a la vez es un cava que también nos podría servir para comer. En el caso de los quesos, como vamos a hacer un maridaje con queso, lo pondríamos, como es un cava que no tiene aromas muy complejos ni sabor muy persistente, lo pondríamos al principio de la tabla, ¿vale? Con lo cual, al principio de la tabla también vamos a poner los quesos que sean menos persistentes, menos salados, menos picantes, menos ácidos, ¿vale? Los que sean un poquito más en la gama baja. Si vemos el cava, ¿cómo sabemos que es un cava joven? Un poquito por el color y un poquito por los aromas, ¿vale? El color, aquí es muy difícil ver el color, pero veríamos que es un amarillo tirando a verdoso. Si fuera un cava de guarda superior, que sería lo mismo como antiguamente lo que era reserva, tendríamos un amarillo dorado, más anaranjado, ¿vale? En este caso, aunque aquí no se ve bien, pero es un amarillo verdoso. La burbujita muy fina, ¿vale? Eso es porque la burbujita se elabora dentro de la botella, no se añade nada, es la misma levadura la que la produce. Y si vamos a los aromas, que es lo importante, ¿qué aromas puede tener un cava? Un cava puede tener 2 aromas. Aromas primarios que vienen de la uva. En este caso es un cava elaborado con uva blanca, macabeo, parellada y xarel·lo. Las tres uvas tienen que estar en ecológico, ¿vale? Si no, no podríamos poner el nombre. ¿Y qué aroma nos puede dar la uva blanca? Todo lo que sea fruta blanca, fruta tropical, fruta cítrica, manzana, pera, piña, pomelo, melón, melocotón. Y por otro lado tendríamos los aromas secundarios, que son los que produce la levadura en la fermentación, ¿vale? Cuando se hace la fermentación, y en el caso del cava, durante esos 9 meses de autólisis, de descomposición de la levadura. Si pasamos de 9 meses, que es lo que sería un cava de guarda, a más de 20 meses, esos aromas de autólisis serían mucho mayores, ¿vale? Serían mucho más. Si lo leéis, ¿qué pensáis que predomina? ¿El pan o el afrutado? ¿Los aromas a panadería, a bollería, los aromas fermentativos o los afrutados? ¿A qué os recuerda más? Un poquito más afrutado, ¿vale? Un poquito más. De todas formas, esto no es una cata técnica, ¿vale? Y si pensamos en el afrutado,
¿Pensáis que es un afrutado dulce, maduro? ¿Es un plátano o es una manzana? ¿A qué os recuerda más? Un poco más a manzana, a pera, ¿vale? Hay que recordar que la uva del cava se recoge antes de que madure, con lo cual en un cava joven los aromas nunca van a ser a fruta madura, ¿vale? Y sobre todo cuando estamos hablando de macabeo o de parellada. Ahora vamos a probarlo. ¿Es dulce? ¿Es ácido? ¿Es amargo? A ver quién ha estado escuchando. ¿Es dulce? No. Es un cava muy fácil de beber, aunque sea un cava Brut Nature, totalmente seco. ¿Pero por qué es fácil de beber? Porque lo que, por ejemplo, nos hace diferente cuando ponemos en un cava viñedos de Almendralejo, significa que aunque la uva la recojamos antes de tiempo, la piel siempre va a dar muchos aromas afrutados, con lo cual vamos a tener siempre este tipo de aromas afrutados, ¿vale? Salivamos, quiere decir que el cava es ácido porque lo tiene que ser, y amargo prácticamente no es, ¿vale? Vamos a pasar los platitos de queso y, por favor, ir cogiendo el orden que os decimos, porque si no, si os coméis el queso más intenso con este cava, al final ni os sabe el cava a cava y el queso va a ser demasiado potente, ¿vale? Voy a ayudar. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el cava? Bueno, que sepáis que podemos tener cava en Almendralejo, no porque sea una cosa reciente, sino desde el año 86, justo cuando entramos en la Unión Europea, ¿vale? Fue cuando se creó toda la legislación alrededor del cava. Antes del año 86 se llamaba champán, por eso mucha gente todavía lo sigue llamando champán, y al entrar en la Comunidad Económica Europea ya se tuvo que crear la denominación y se tuvo que cambiar y poner cava. En un principio solo se cedió o solo se permitió elaborar cava en el norte de España, pero hubo dos bodegueros que fueron a juicio, un señor de Utiel Requena, por eso también se puede elaborar cava en Utiel Requena, que también tiene su zona, que es Utiel Requena, y el más al sur, como os he comentado, sería Almendralejo, ¿vale? En este caso, el señor que denunció en los años 80, Marcelino Díaz, se acaba de jubilar con 80 años, ¿vale? Pero se ha jubilado de la bodega, ha vendido su bodega, la ha traspasado, pero él ha montado un museo que lo enseña a él, un museo del cava, con todo lo que él tuvo que pasar. Fijaros en los años 80 y tantos, que las oficinas estaban en Barcelona, ¿vale? Que no es que tengamos tren rápido en Extremadura, pero lo que era antes tener que ir a Barcelona a denunciar, ir a Madrid constantemente, que te llegaban cartas o te llegaban telégrafos, que no te llegaban email de Sanidad ni de Hacienda, y al final él lo consiguió. Pues toda esa historia, si podéis visitar este museo que tiene en Almendralejo, el Museo del Cava, que lo enseña él, merece la pena, ¿vale? Porque nadie es... al final todos nos vamos y ya con 80 años yo creo que le quedan 20 o 30 años a este señor. Entonces aprovechar porque de verdad que un fundador del cava, un fundador de los años 80 te cuente cómo era antes del cava y lo que él pasó y cómo a raíz del 2010 también el auge del cava extremeño es muy interesante, ¿vale? Bueno, yo creo que casi todos tenéis ya un poco de queso, casi todos, ¿no? Ah, vale, pues ponemos. Sí, sí, de sobra. Para este cava vamos a meter el queso más blanquito. Os he traído 4 variedades de queso. La más característica de Extremadura, 2 elaborados con leche cruda de cabra y 2 elaborados con leche cruda de oveja. Los 2 primeros quesos son elaboraciones muy parecidas, pero vais a ver, tanto en el color como en el sabor, cómo se diferencian. Son los triangulitos, ¿vale? Si veis los triangulitos, el más clarito, siempre se dice que la leche de cabra va a dar lugar a quesos con una más blancura y los quesos de leche de oveja siempre vamos a tener un amarillo más fuerte o un dorado o un ocre, ¿vale? Aquí es fácil también. También es verdad que en este caso el queso de cabra, la maduración son 3 meses y el queso de oveja en este caso tiene 8 meses, que también mientras más maduración, más color o menos blanco va a ser el queso.
¿Tenéis todos? ¿Falta ahí? Sí. Vale. El que huele es el último, lo dejáis para el final, ¿vale? Bueno, cogemos el más clarito. Vale, ¿lo veis? No lo comáis, hay que oler, ¿vale? Porque si no, al final, bueno, ¿veis lo clarito que es? Incluso la parte que da la corteza, no vemos ningún cerco, ¿vale? Porque la maduración es muy corta. Es la maduración mínima para poder sacar un queso elaborado con leche cruda, ¿vale? Que serían a partir de 60 días. Si lo oléis, podemos tener aromas lácticos, aromas animales, aromas vegetales, aromas a flores, aromas a fruta, aromas a chocolate. Podemos tener aromas a muchísimas cosas. Aromas a pies, a otras cosas, también más fétidas, ¿vale? Si lo leéis, fijaros que tiene un olor láctico. Aquí somos todos, ¿habéis probado alguna vez el petit suisse natural? O el yogur griego natural, sin azúcar, pues es un aroma a nata, a leche ácida, ¿vale? Fijaros que es tal y como es. Y ahora, si lo probamos, vamos a ver el salado, el ácido, el amargo, si tuviera dulce también. En boca vemos que es muy mantecoso, casi natoso. Este tipo de queso se da en muchas partes de Extremadura. Se nos puede dar en lo que sería la parte de Ibores, ¿vale? Todo lo que es cañamero y demás. Y también se nos puede dar en la parte de Aceuche, que también elaboran con leche cruda. La terminación natural, ¿vale? Corteza natural, que lo que se hace es limpiar antes de sacar al mercado. Y si en la etiqueta, para comer la corteza, tenéis que leer la etiqueta. En este caso es una corteza comestible, ¿vale? Porque no se le ha echado ningún plástico, ningún látex, ninguna silicona ni nada, ¿vale? Entonces se podría comer. Aquí la corteza, veis, si oléis la corteza, que no aporta ningún otro sabor, porque como la curación es tan pequeña, el sabor es muy pequeño. Y lo que os he comentado, este tipo de queso lo podemos encontrar por toda la geografía extremeña, ¿vale? Porque sería el queso típico o habitual que vamos a coger en las mesas, como antes de comer o después de comer, en los bocadillos, ¿vale? También es un queso que nos vale para bocadillos, para todo. Entonces, si os metéis en lo que es la ruta del queso, veréis, si son zonas que hay cabras, pues veréis que hay muchas queserías que elaborarían este tipo de quesos. Si vamos a segundo queso, que también es un queso que ya lo vamos a dar en zonas más de oveja, ¿vale? Todo lo que sería casar y también queserías tradicionales que encontraríamos por toda Extremadura. Aquí el color ya es un amarillo y ya podemos ver que si nos aproximamos a la corteza ya empieza a vislumbrarse un poquito de diferente color, un tono más oscuro. Si lo olemos, ya huele diferente. ¿Veis que ya huele diferente? Eso es la maduración, ¿vale? En este caso, este es un queso que se elabora en Villafranca de los Barros, ¿vale? Es el típico queso que allí se llama el añejo, lo hay con más o menos maduración. Este tendría una maduración de 6-8 meses. Lo hay con más maduración también. Y la terminación generalmente va a ser con aceite de oliva. Tradicionalmente en Extremadura las queserías, para proteger los productos, aceite de oliva, manteca ibérica, pimentón de la Vera, hierbas romero, hierbas naturales, ¿vale? Para proteger. Si lo leéis, ¿qué pensáis aquí? ¿Qué tipo de aromas tenemos? Un poco, huele menos que el anterior. Si lo tocáis, la pasta es más dura, ¿vale? Incluso cuesta más romperlo. Y aquí ya podíamos encontrar, no mucho, pero ya un poco notas de lana, de oveja, ¿vale? Notas animales limpio, ¿vale? Que luego encontraremos notas un poco más sucietas. Y si lo probamos, ¿veis que en este caso aquí tenemos que masticar porque el queso
ya tiene una pasta más firme y en el otro se nos formaba como una mantequilla o una manteca y sin embargo este se nos crea una arena, es arenoso, ¿vale? Tenemos que masticar para disolverlo. No se disuelve solo con el calor en la lengua. En el otro caso sí. La corteza, en este caso, también es comestible, ¿vale? ¿Qué notamos? El primer queso, por ejemplo, le podemos notar lo que es la acidez, que lo que tenía era una acidez alta, bueno, alta, equilibrada para el tipo de queso que es. Y en este caso, por ejemplo, es un queso muy, muy equilibrado. Ni tiene mucho amargor, ni tiene mucho picor, ni tiene mucha acidez, ni tiene mucho salado. Es un queso que sabe más que huele, ¿vale? Porque está el día frío y demás. Si lo acompañamos, por ejemplo, da igual que acompañéis uno como el otro. Si acompañamos este queso con un poquito de cava, vamos a ver cómo cambia el cava. Fijaros el cava, que aunque es un cava que se bebe solo, al acompañarlo con este tipo de queso, que no son quesos muy persistentes ni que tengan mucho amargor, al cava lo hace mucho más fresco, mucho más ligero, ¿vale? Porque los cavas generalmente están diseñados para el aperitivo o para la comida, no para el postre. El error que cometemos generalmente con los cavas es que los guardamos para el postre, cuando estamos hablando de que los cavas son de aperitivo o de comida. Generalmente el 90% de los cavas para aperitivo y para comida. Esto, porque ya se os acaba también el jamón, que vi que venía mucha gente con jamón, este cava también va muy bien con el jamón ibérico, con el serrano también, pero nosotros más de ibérico, ¿vale? Ya que podemos, que si no, no es lo mismo. ¿Cómo? Y si no digo nada. Me están diciendo de Jerez, de Monesterio, de muchos sitios, de Montanche. En Extremadura tenemos la suerte de que tenemos, quitando ciertos productos muy característicos, el pimentón en la zona de la Vera, la cereza en la zona del Jerte. Luego tenemos aceite por toda Extremadura, tenemos queso por toda Extremadura. Las queserías extremeñas, yo creo que casi el 90% de las queserías extremeñas son artesanales, trabajan con leche cruda. También las de OP hacen que al final tengan que seguir un método muy estricto, que no te pueda salir de lo que es la comarca, ¿vale? El elaborar ya solo con leche cruda te exige que tengas que tener un cuidado animal y un cuidado en la quesería que es impresionante. Bueno, y ahora vamos a pasar, si teníamos un cava, este vino no sé si lo habéis probado, a lo mejor sí. El cava ya os he dicho que era almendralejo, en este caso de Bodegas Romales, ¿vale? El primer cava ecológico que sale al mercado como tal. Eso va a ser obligatorio de aquí a unos años, pero si nos podemos adelantar en Almendralejo o en Extremadura en general, es muy fácil ser ecológico, porque cuando la uva está madurando, si habéis estado por allí los veranos, sabéis que son secos y calurosos, con lo cual no tenemos muchos hongos. Los hongos no sobreviven, ¿vale? Sobrevivimos los extremeños y otras muchas cosas, pero los hongos y los fungus pues no van a estar. Y por otro lado, esto sería lo que es la comarca Tierra de Barros, y ahora nos vamos a ir a lo que es la comarca de Mata Negra. La capital sería Zafra, y tenemos un vino que en ciertas bodegas, las bodegas familiares, bodegas que elaboran productos de calidad, están empezando a hacer. Hay que pensar que Extremadura es una tierra de vinos blancos jóvenes tradicionalmente, pero si queremos estar en el mercado tenemos que hacer vinos blancos gastronómicos, con lo cual tenemos que cambiar un poco las elaboraciones y hacer los vinos pues que sepan, o sea, que nos valgan también para comer, que no sean solo de aperitivo o antes de comer. En este caso es un vino totalmente gastronómico, elaborado con la uva Pedro Jiménez, ¿vale? Que todas lo conoceréis porque es una uva que normalmente la conocemos por los vinos dulces de Montilla Moriles. En este caso, la Pedro Jiménez es una uva metida dentro de la denominación de origen Ribera del Guadiana.
La Pedro Jiménez, junto con la Palomino, son uvas que por todo el oeste, desde Córdoba hasta Galicia, posiblemente sean las uvas más plantadas. Lo que pasa que al final han ido a las autóctonas, pero es de las uvas más plantadas en Galicia, en el Bierzo, en Extremadura. ¿Por qué? Porque la parte oeste de España suministrábamos vino blanco a Jerez y a Montilla, con lo cual se ha quedado. Lo único que no se le da mucha importancia porque siempre se ha pensado que era una uva que no aportaba nada, ¿vale? Elaborada como vino joven es muy planita. Elaborada, fermentada en barrica, vamos a tener en barrica nueva, ¿vale? Vamos a tener ya lo que serían aromas terciarios. Primarios, afrutados, ¿vale? Fruta blanca, frutos cítricos, tropical. Fermentativos, podemos tener amielados, podemos tener panadería, frutos secos. Y ahora tendríamos los aromas terciarios, que nos lo da la barrica. Coco, vainilla, chocolate, café, todo eso. Si vemos el color, es parecido, es un 2024, es un vino que lo podríamos guardar 5 o 10 años perfectamente, si tenéis paciencia, ¿vale? Y no lo abrís, si no, no lo bebemos ahora. Pero es un vino ya bebible. Ahora vamos a tener mucha potencia y dentro de 5 o 10 años vamos a tener mucha elegancia, eso ya como a cada uno le guste. Si lo olemos, en copa parada, ¿qué pensáis que predomina? Afrutado, fermentación, tostado. Ya no huele a manzana, ya nos da otro tipo de aromas. Aromas dulzones, aunque es un vino totalmente seco, amielados. Eso vendría de la fermentación en barrica, ¿vale? De la estancia en barrica. De la levadura también, como la fermentación la he hecho en barrica, se nos junta un poquito los aromas fermentativos con los tostados. Tenemos amielados. Podemos pensar también en fruta seca, fruta blanca seca, la de Navidad, los orejones, ¿vale? El melón seco, todo lo dulzón. Podemos pensar en acaramelado, en vainilla. Eso nos lo daría la barrica nueva. Y si movéis, fijaros que estamos hablando de notas fermentativas y notas de madera. Y si movemos el vino, vamos a mover un poquito el vino. El afrutado al principio no sale. Movemos el vino y, por ejemplo, aquí ya nos cambia. Aquí ya tenemos aromas un poco a hierba fresca, a hinojo, un poco ya afrutado, a pera, ¿vale? Moviéndolo. Es un vino muy curioso. Depende de la temperatura del vino, nos va a salir unos aromas más u otros. Es un vino que no lo podemos servir a 6 grados, porque un vino crianza, blanco o reserva, si lo metemos muy frío, todos estos aromas no lo perdemos. Es un vino que lo tenemos que servir entre los 10 grados, 12 grados, ¿vale? Porque si no, estas notas no nos salen. Con lo cual, es muy gratificante en verano que te lo sirvan muy frío, porque a los 5 minutos vas a tener este tipo de aromas, ¿vale? Lo probamos. Dulce, amargo, salado, ácido. ¿Qué tiene? Voy aligerando. Amargor, el acidez también porque salivamos, dulzor no, y nos queda la boca cálida, porque al final también, al ser un vino gastronómico, no es un vino blanco de 11 grados y medio. Ya nos vamos a ir con 14 grados y medio. Pensaba que iba a tener 13 y medio, ¿vale? Pero lo importante del alcohol no es que tenga mucho ni poco, sino que no te dé en nariz. Si te da en nariz es que el vino está mal hecho, ¿vale? Sería un defecto. Si lo que notamos es calidez, pues para invierno viene muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a ir, este tipo de vino no lo podemos acompañar con un queso como los anteriores, quesos básicos. Tenemos que acompañarlos con queso ya un poco más potente. Vamos a servir torta, ¿vale? Esta nos viene de una quesería de La Serena, pero tenemos torta o quesos atortados. Los más conocidos y archiconocidos están en el Casar, que hay muchísimas queserías visitables, ¿vale? Hay queserías de todos los tamaños, familiares, más grandes, menos grandes. Todas elaboran con leche cruda de oveja y en este caso he ido a una quesería que estaba en la zona de
de La Serena, que también tienen que elaborar con leche cruda de oveja y se llama Cancho Roano, ¿vale? Que ellos tienen, que sería artesana también en Villafranca de los Barros, pero en este caso hemos cogido una Condeo. ¿Qué vamos a encontrar en la torta? Pues en los quesos, en los otros quesos, normalmente el cuajo que se utiliza es cuajo animal. En la torta o en los quesos artotados vamos a utilizar cuajo vegetal, con lo cual vamos a tener notas amargas, olores ya un poco ya más potentes, ¿vale? Si calentáis un poquito el vaso, el color. La torta es muy importante que se compre y se consuma cuando hay que consumirla. No la guardéis ni nada de eso. Hombre, si os regalan mucha o compráis una caja, se puede congelar. Es la mejor conservación, ¿vale? Pero lo suyo es que compréis la torta y que veáis que no tiene la corteza agrietada, que no tiene la corteza muy seca. Si la podéis comprar directamente en quesería, muchísimo mejor. Es que no tiene comparación. Esta viene, ayer fui a la quesería y compré unas cuantas, porque ya que voy, compré unas cuantas. Y veis, por ejemplo, un color marfil, ¿vale? Y si vamos a los aromas, pues en principio no huele mucho porque está un poquito fría, todavía tiene que estar un poquito más atemperada, pero estamos en Madrid y estamos en invierno. Y si la probáis, vamos a ver. Es muy cremosa. Aquí no encontramos, podríamos decir que tiene una textura harinosa tamizada, muy tamizada, porque prácticamente se deshace en boca y luego nos queda, por un lado tenemos la acidez, el amargor y el salado. Pero si veis, las tortas hoy en día se elaboran muy equilibradas, ¿vale? Porque lo que queremos es que el público, o que sea un producto que se pueda acompañar con bastantes cosas, que no sean muy amargas ni muy ácidas, ¿vale? Y si veis, sabe más, mientras más tiempo pasa en la boca, más te sabe. Mientras más la calentamos, más sabe. Y el regusto nos queda más tiempo, ¿vale? Si lo comparamos con los otros quesos, que duraba el sabor en boca, aquí vemos que lo tragas y el sabor a torta te permanece. Sobre todo lo que sería la parte del amargor, la parte vegetal, ¿vale? ¿Probamos un poquito de vino? Y al vino, fijaros, le quita el amargor, en este caso la torta. El vino lo hace mucho más suave, que el vino también cuando lo bebes te limpia y te sale el sabor del vino, ¿vale? Porque es un vino, estamos hablando de escalas medias altas, ¿vale? Bueno, pues ahora me he traído una cosa muy alta. Aquí estaríamos en un queso típico de la raya pacense portuguesa, de Oliva de la Frontera. No sé si lo conocéis, pero esto sería quesería Rufino. Los que somos queseros lo conocemos, ¿vale? Son zonas donde hay mucho ganado, mucha cabra, mucha oveja. En este caso sería un queso de cabra. Si veis el color, tiene muchísimos lavados de agua con sal, con lo cual aquí vamos a hacer que prolifere un tipo de bacteria que, ¡pum!, ¿vale? Se viene arriba. Si lo oléis, fijaros el color, que es un color ya casi rosa palo, tirando a rosa palo, marfil a rosado. Si lo rompéis, también tiene una pasta dura, pero se rompe, como un poco como gelatinoso, ¿vale? Y si lo oléis, aquí ya encontramos notas animales, a sudor, a establo, notas vegetales también. Al que no le gusta el queso tiene un problema, ¿vale? Porque luego los dedos tienes que lavarlos, ¿eh? Esto va a perseguir todo el día. Si lo probáis, este queso en concreto se llama picantito. Muy típico también de la zona de Aceuche. Al principio destaca el salado, ¿vale? Tenemos que masticarlo, pero enseguida se nos disuelve. Muy harinoso la pasta. Y
¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo comes, el sabor lo tenemos ahí, ¿vale? Probamos el vino. Fijaros, al vino ahora le destaca la acidez, la frescura, simplemente, ¿vale? Tendríamos que beber otra vez vino para que el vino nos supiera a barrica o nos supiera, porque en este caso el queso es tan potente que el vino nos limpia y le saca la acidez, pero poco más. Muchísimas gracias, que me estoy pasando de tiempo y no os quiero entretener ni faltar respeto a los compañeros. Y pues ya sabéis, si os metéis en la ruta del queso, en el QR, tenéis todas las queserías visitables. Es impresionante ver cómo las cosas tienen que saber a lo que saben cuando están elaboradas con productos naturales, ¿vale? Y las bodegas, ya sabéis que tenemos una ruta del vino que también muy visitable por toda Extremadura. Muchísimas gracias y nos vemos en otra.